Qué bueno poder estar aquí. Creo que es la primera vez que estoy en un congreso que no sea en mi país de obreros carcelarios y me da mucho gusto. Nosotros venimos de Pereira, de Colombia, que Pereira es una ciudad pequeña del eje cafetero que queda en el occidente de Colombia. Y vengo con Sergio, que es el tipo mejor casado que hay en Colombia. Y tenemos dos muchachos maravillosos. En esto que decía Douglas, a mí me da una pena, ¿sí? Que toda nuestra competencia viene de Dios y que no nos debemos de sentir o hablar mucho de lo que son nuestros hijos o nuestros logros. Y nosotros vivimos tan agradecidos con Dios por la vida de Elisa y de Sergio Paulo, que a veces no podemos evitar hablar de ellos. Yo cuando tenía 14 años llegué a la congregación donde estaba Jaime Guerrero en Pereira, que había acabado de llegar de aquí de este país y estaba sirviendo a Dios en Colombia. Y desde los 14 años estoy al lado de él y eso hace más de 40. Usted me puede ver así como estoy pero ya hace muchos años estoy al lado de él. Y creo que como ustedes hemos orado mucho por su salud. Amén. Bueno, les agradezco infinitamente que apaguen sus celulares, como decía Beto, que no salgan ni al baño, ¿sí? No puedo evitar pensar mal de la gente cuando contesta los celulares y se está exponiendo la palabra o se paran a salir a otro lugar. ¿Así? Así que qué bueno. Yo les voy a contar, cuando Jaime nos hizo esta invitación, yo le dije a Jaime, pero ¿qué vamos a poder decir nosotros de cárceles? Si nosotros no trabajamos en las cárceles, lo único que hacemos en las cárceles es ayudar a lograr un congreso en Colombia cada año. Eso es todo lo que hacemos en las cárceles. Pero también les quiero aclarar que yo conocí a Sergio Zapata en un congreso de estos. Cuando Jaime Guerrero se vino para acá, para México, cada año se hacía un congreso y ese año fue en una ciudad hermosísima que hay en Colombia. Y Sergio fue por la ciudad de Bogotá y yo fui por la ciudad de Pereira. Y allí Sergio tuvo la fortuna de conocerme y allí nos enamoramos. Y allí, cuando yo lo escuché hablar la primera vez, yo le dije a Dios, ese es el hombre que yo quiero para mí. Y cuando Sergio terminó su conferencia, me cogió el brazo y me dijo, en 6 meses me caso contigo. Y de eso hace ya va a ser 30 años. Dios es bueno, sin proponérnoslo. Eso me lo dijo un 26 de agosto y el 26 de febrero, que era la fecha de su cumpleaños, nos casamos. Y aquí estamos con 2 preciosos muchachos. Cuando yo le dije a Jaime que nosotros qué teníamos que decir, me dijo, pues habla de lo que tú haces. Y lo que yo hago junto con Sergio es ir por todas partes donde nos abren las puertas a hablar acerca de los hijos. Nosotros empezamos este ministerio hace ya 15 años, cuando una señora de Colombia fue a nuestra iglesia, me llamó, era una amiga mía, somos amigas, y me dijo que si le dejaba vender en la iglesia unos libros que ella estaba traduciendo. Y yo le dije que claro, y cuando estuvieron todo el fin de semana en nuestra iglesia, y cuando salieron de la iglesia dejaron en las hojas, en el escritorio de Sergio, unas hojas que hablaba de lo que había pasado en los Estados Unidos, donde unos muchachos estuvieron en una escuela y mataron a unos muchachos cristianos, y que a partir de ese momento, las mamás de esos muchachos que habían sido asesinados, estaban reuniéndose, rodeando las escuelas, orando por los muchachos que ahí estudiaban y por los profesores. Cuando yo leí estas hojas, yo dije, ¿por qué no me reúno yo con las mamás, mis amigas? Algunas tenían muchos problemas con los hijos.
Y yo le dije a Sergio, voy a hacerle la invitación a estas mujeres para que nos reunamos a orar por los hijos, nada más por los hijos, no hablar de nada, sino llegar, inclinarnos delante de Dios y orar por los muchachos de las mamás que están ahí representadas. Entonces cuando yo le hice ese llamado a mis amigas y les dije, ¿por qué no nos reunimos una vez por semana, una horita, a orar por los hijos? Me dijeron, no, pero ¿con qué tiempo? Y le dije, mira, nadie en este país trabaja a las 6 de la mañana. Así que ¿por qué no nos reunimos a las 6 de la mañana a orar por los hijos? Nada más por los hijos. Entonces comenzaron a ir y comencé con mis amigas que eran 4 que no eran de la iglesia donde Sergio y yo, Dios nos puso como líderes, sino de otras iglesias. Y comenzamos esas 4 a orar por los hijos de ellas, obviamente también por los míos, pero los míos estaban muy pequeños, los de ellas estaban más grandecitos. Desde que llegué a México he tenido una tosecita muy maluca. Gracias. Y comenzamos a orar por los hijos y comenzamos a ver respuestas en los hijos de estas señoras, amigas mías, que el muchacho, como Dios lo alejó de la droga y volvió a la universidad, como la niña que tenía problemas, Dios cómo le ayudó, como la otra que tenían un hijo muy mal. Entonces, esta le contó a la otra y así comenzó a crecer ese grupo y de pronto iban 4, de pronto iban 12, de pronto iban 20 y una vez le dije yo a Sergio Zapata, ¿por qué no me regalas otro teléfono celular? ¿Por qué no pones otro número de teléfono en la iglesia? ¿Y por qué no pones otro número de teléfono gracias. Otro número de teléfono en mi casa para que donde yo esté, si estoy en la iglesia, contesto en la iglesia, si estoy en mi casa o si estoy en la calle, pues tengo la posibilidad de contestar el celular y contestar madres que oran por los hijos, ¿en qué le puedo ayudar? Así que comencé con estas amigas y les dije, ustedes se comprometen a orar cuando yo las llame las 24 horas del día, no importa lo que estén haciendo, se comprometen a orar por las peticiones que yo las llame. Y comenzaron esos teléfonos a sonar y le dije a Sergio, ¿por qué no me manda a hacer unas tarjeticas que digan, les atendemos las 24 horas del día, madres que oran por los hijos? Y a todo mundo, donde poníamos en los consultorios, si alguna persona venía de Estados Unidos le dábamos tarjetas, si venían de España, de donde vinieran le regalábamos tarjetas y esos 3 teléfonos sonaban todo el tiempo y nos llamaban, siempre le decíamos, vea, no oramos ni por la suegra, ni por el yerno, ni por el marido, ni por la esposa, no oramos sino por los hijos. Y esas llamadas solamente eran por los hijos y comenzamos a ver milagros y llamaban por muchachitos que se habían perdido, por muchachitos que estaban secuestrados, muchachitos que estaban enfermos, muchachitos que estaban mal escolarmente. Y todo eso, nosotros le decíamos, mira, cuando tengas respuesta acerca de esto, llámanos y cuéntanos el testimonio. Entonces comenzamos a ver que este poquito de mujeres sentadas en una pequeña localidad de Colombia podíamos tener la creencia o la fe de que si le pedíamos esas cosas a Dios, Dios iba a contestar. Así comenzamos, hace ya va a ser 15 años y hemos ido a otros países como Estados Unidos. Aquí en México hemos hecho algunos congresos y hace 4 años estamos viniendo todos los años a Villahermosa, a Guadalajara y al Distrito Federal. Estamos en España, en Argentina, en Chile y en España, contando esto que les voy a contar enseguida. Vamos en el 11º congreso. Nuestro primer congreso se llamó cuando yo le dije a Sergio, si estamos teniendo tantos testimonios, ¿por qué no nos extendemos? ¿Por qué nos vamos a otras ciudades de Colombia a contar que si las mamás se reúnen a orar por los hijos 1 hora a la semana, sus vidas van a cambiar, sus hijos van a cambiar, sus congregaciones van a cambiar y van a crecer? Entonces Sergio me dijo que sí y comencé a visitar a todas las ciudades de Colombia, empezando por el norte. A todas las ciudades de Colombia yo llamaba y decía, mire, usted a lo mejor no me conoce o de pronto sí, yo soy Doray Zapata, yo soy la esposa del pastor Sergio Zapata y tengo una cosa maravillosa del cielo que contarle que puede cambiar su vida y que puede cambiar la iglesia. Entonces
tengo que decirles que ninguna ciudad de Colombia me dijo que no. Así que comencé a recorrer todas las ciudades de Colombia a una sola iglesia, y después de contar esto que yo les voy a contar, pues hicimos algunos congresos. Cuando yo le dije a una que llamé para que fuera parte del equipo, hagamos congresos, digámosle a las mamás cómo deben de hablarle a los hijos, a los papás cómo deben de hablar y de tratar a los hijos. Entonces Dora Luz me dijo, pero ¿quién nos conoce a nosotros? ¿Y quién nos va a creer? ¿Y qué vamos a hacer? Yo le dije, pues puede que a ti no te conozcan, pero a mí me conocen un poquito. Yo he sido invitada a algunas ciudades de Colombia a predicar, y a otros lados, a otros países yo he ido a predicar. Entonces voy a contar, les voy a decir simplemente que me inviten, que yo tengo un cuento, una historia, una manifestación de Dios especial para orar por los niños y los jóvenes de cada país. Entonces Dora Luz me dijo, hagámosle, allá le decimos hagámosle, o sea, eche pa'lante. Y comenzamos así, y vamos en el 11º congreso, que el primer congreso se llama Padres Idóneos, el segundo se llama Criando Hijos para el Reino, el tercero se llama Sanando tu corazón y el de tus hijos, el cuarto se llama Dejando tu pasado atrás, la nueva herencia de nuestros hijos, el quinto se llama La felicidad sexual, el sexto se llama Pasa la antorcha, el séptimo se llama no me acuerdo, el octavo se llama ¿Dónde está mi papá? El noveno se llama Proverbios, bendición para la vida de sus hijos. El décimo se llama Orando con autoridad por nuestros hijos. Y el 11º, que lo empezamos este año, se llama Sanidad Total. Y yo les quiero hablar de algo que Jaime Guerrero, cuando escuchó esto, me dijo, estábamos por allá sentados en una piedra en Mazatlán, y me dijo, Dora, yo creo que Dios escribió eso pensando en ti. Así que yo le pido que baje su rostro un segundo y le diga a Dios, enséñame a través de esto. Yo quiero aprender. Porque yo misma fui instruida y yo misma fui enseñada después de que Dios nos dio esta visión para este ministerio. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Está en Proverbios 31. Todos hemos oído hablar de Proverbios 31, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿De qué habla? ¿De qué? Yo siempre digo que yo nunca predico, yo siempre digo que nunca predico de la mujer virtuosa, porque comienza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y Sergio fue el afortunado, entonces nunca predico de la mujer virtuosa. Yo quiero hablarle del 1 al 9 versículos que están ahí en Proverbios 31. Ya lo tiene para que lea conmigo. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su mamá. ¿Y qué decirte, hijo mío? ¿Y qué decirte, hijo de mi vientre? ¿Y qué decirte, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Pues quizá bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dan la sidra al desfallecido y el vino al de ánimo amargado. Que beban, que se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. Abre tu boca en favor del mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En el 2080, en el año 2001 salió en la revista Semana, que es muy vendida en nuestro país, a los ejecutivos de nuestro país.
apareció una editorial que lo escribió un hombre muy valiente de nuestro país, un periodista, y se llamaba Los Niños Bien de Colombia. Y él decía, yo me atrevo a decir que Araujo, Pimienta y Botero, ¿sí?, fueron hombres criados por mamás que no les pusieron cuidado y por papás que se declararon en bancarrota en este país, pero compraban mansiones en Miami. Yo me atrevo a asegurar que las mamás de los 70 y de los 80 soñaban con tener en su familia a un Araujo, a un Pimiento y a un Botero. Pero estos papás de estos muchachos hoy están en las cárceles, como estos muchachos, que uno está exiliado y dos están en las cárceles. Ahora, ¿qué opinarán esas mamás? Seguro que sus papás les enseñaron a manosear las empleadas de servicio y a pasarse por la faja las niñas pobres de este país, pero siempre quisieron casarse con las que tenían mejor apellido. Este periodista, que se llama Mauricio Vargas, dijo, yo les puedo asegurar que estos muchachos vieron a sus mamás pasarse el semáforo en rojo, vieron a sus papás no pagar las cuentas ni los negocios que tenían, y muy probablemente hacerle así al naciente narcotráfico y al naciente paramilitarismo de este país. Ese hombre todavía está vivo, gracias a Dios, mucha gente ora por él. Pero mire, esta mamá de este Proverbios 31, lo que le dijo a este muchacho le cambió la vida. Este ministerio es un ministerio soñador. Soñamos con un cambio auténtico en nuestro país y sabemos que un cambio en nuestro país no lo van a dar las mesas de negociación, y sabemos que un cambio en este país y la paz de este país no la van a lograr haciendo que la FARC renuncie a sus armas y a su manera de negociar con la droga. Nosotros creemos que solamente Jesucristo puede cambiar un país, y nosotros clamamos todos los días a las 9 de la noche. Todos los cristianos hacemos un segundo, un pare, para orar por nuestro país, para que Dios tenga misericordia de él. Pero yo también creo que si una mamá y un papá cambia su manera de mirar y de hablarle a sus hijos, nuestro país puede cambiar, y cualquier sociedad puede cambiar. Somos un ministerio soñador porque soñamos con volver a la idea original de Dios, cuando dijo en Génesis 1:27 que Él había creado al hombre, que dijo, voy a hacer al hombre a imagen de Dios lo creó. Usted no siente algo por dentro cuando oye que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo sería Dios, o cómo soñó Dios que fuésemos nosotros? Al Él decir esta clase de palabras, algo había en Él que puso en nosotros, que Él se atrevía a decir que nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y eso nos tiene que llevar a dar un paso adelante, a decir, bueno, si Dios confió en mí, yo ¿por qué no voy a confiar en Él y hacer las cosas derechas como Él quiere? Somos un ministerio intercesor. Creemos que uno de los significados de interceder es intersectar. Satanás viene en contra de nuestras casas, pero nosotros salimos al frente de él y le decimos lo que le dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Él te entregará hoy en mi mano y yo te cortaré la cabeza, y todo este pueblo y toda esta congregación sabrá que hay un rey sobre Israel. Nos tenemos que llegar un día a ser conscientes que nosotros, los papás y las mamás, tenemos que orar por ellos, tenemos que pagar un precio por ellos. Si Satanás viene en contra de ellos, yo puedo vestirme con la sangre del Cordero y decirle a mis hijos: no los tocas, yo creo en Dios, huéleme, yo huelo a lo que en su momento olió Jesús en la cruz. Yo huelo a la sangre del Cordero, y a mis hijos y a mi marido y a mi congregación y a mi ciudad y a mi país tú no lo puedes tocar. Yo conozco mucha gente, puede que no de ustedes y puede que no de este país, pero conozco mucha gente que le tiene miedo al diablo, ¿sí? Y el diablo decían ayer que sí tiene poder. Claro, por eso es que lo tenemos que tener aislado de nosotros, y solamente con la obediencia, el conocimiento de Dios y la obediencia lo podemos tener a raya. Somos
Un ministerio que cree totalmente en la palabra de Dios, que creemos que Dios escribió su palabra con un sueño del que nosotros pudiéramos creer en ella y pudiéramos vivir y caminar sobre ella. Llevamos ya, como les decía, casi 15 años juntas. Esta mamá de este rey, estas son las palabras del rey Lemuel, empieza diciendo Proverbios 31. Ni siquiera aquí dice la mamá, cómo se llamaba la mamá, ni cómo se llamaba el papá. Simplemente dice que Lemuel le está contando a su gente: yo les voy a contar cómo llegué yo a ser la clase de persona que yo soy hoy. Yo les quiero contar cómo llegué a ser rey. Porque comienza diciendo palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su mamá. Cuando yo empecé a leer esto, hice algún estudio. Yo estudié en un seminario, ¿sí? Aunque el seminario no es sello de que somos mejores. Yo estudié en un seminario. Yo tengo un doctorado en teología, aunque no sea el sello de que podemos ser mejores que otros. Pero yo me enamoré de Jesús. A los 14 años yo era una persona que lo único que yo pensaba era cómo acabar con mi vida. Intenté acabar con mi vida de 3 formas y 3 veces. La última fue que me compré un matarratas, aquí como le dicen, un raticida. Y estaba tan cansada, yo ni siquiera tenía 14 años, y estaba tan cansada con la vida. Mire, yo no le puedo decir que tuve una mamá mala, o tuve una vida mala. Yo no puedo decir eso, solo que mi mamá era tan ausente. Mi papá se fue cuando yo nací y mi mamá era tan ausente y no la veíamos sino por las noches, y siempre estuvimos al lado de una persona que me cuidaba a mí y otra persona que hacía el oficio. Y mi mamá no llegaba sino a dar órdenes por la noche y nos dedicaba todo el domingo a nosotros. Mis hermanos, ninguno de ellos tuvo depresión, yo sí tuve. Así que lo único que yo quería en la vida era morirme. Y una noche ya, lo último que yo iba a hacer fue que me compré un raticida de esos y me quedé dormida con él. Al otro día mi mamá me despertó y vio eso y me decía llorando: pídame lo que quiera. ¿Usted por qué intentó? ¿Usted para qué compró eso si aquí no hay ratas? Pídame lo que quiera, Dora, que yo estoy en capacidad de dárselo. ¿Para dónde se quiere ir? ¿Qué quiere en la vida? ¿Qué quiere que le compre? Y yo le dije: mamá, nada, la vida no vale. Cuando mi hermano comenzó en el alcoholismo, mi hermano era como el tipo de hombre fantástico, maravilloso, ¿sí? Era educado, fue el mejor estudiante de nuestro país en un año, el mejor nadador, el mejor ajedrecista, un hombre maravilloso. Y en 6 meses el alcohol y la droga lo destruyeron. Nada. Él llegó a estar en las calles, cogía una tapita de gaseosa, se quedaba mirándola y se la metía en una bolsita. Y yo comencé a ver cómo mi familia se comenzó a desmoronar, y yo pienso que eso contribuyó mucho a que yo cayera en este estado de tristeza. Y una vez mi hermana Marta tenía un novio. Yo le dije a ese novio de Marta: ¿por qué no me consigues un trabajo? Yo estoy harta de estudiar, no quiero estudiar más. Lo que pasa es que yo había hecho 6 veces un mismo año y no lo había pasado, ¿sí? Allá lo llamamos primero bachillerato. Entonces yo le dije: pues me pongo a trabajar y estudio por las noches. Y como yo era niña, ni siquiera tenía 14 años, este señor fue y le dijo a una señora que tenía una empresa: yo te voy a dar una plata quincenalmente y yo te traigo mi cuñada, ponla a hacer cualquier cosa, menos a barrer o a hacer oficio, no, ponla, ella sabe hablar por teléfono, yo la he visto escribiendo a máquina. Entonces esa señora me contrató y el novio de mi hermana pagaba mis quincenas. Y allá fue un día Jaime Guerrero a hablar de cómo Dios había cambiado su vida. Y yo le dije a Dios: pues si eso es verdad, hazlo conmigo, ¿sí? Si eso es verdad, si lo que está diciendo ese señor y esos otros 2 señores que fueron con él, hazlo conmigo, cambia mi vida. Sí, yo ¿qué más puedo esperar?
disfrutar de la vida. Ni siquiera he llegado a los 15 años, que todas las niñas en nuestro país anhelan los 15 años por la fiesta, por el viaje, por lo que sea. Y yo, no, qué pereza la vida. Y un día, Jaime comenzó a ir cada 8 días y un día lo oí decir que él, un día Dios había quitado toda la basura que había en él y le había echado a un tarro de la basura y que él hay veces quería que esa basura se devolviera, pero que Dios era más poderoso. Así que ese día estaban vendiendo Biblias esos señores que fueron con él, y yo compré una Biblia blanca, una café, una negra, una grande, una chiquita, todas. Las ponía en la cama. Vi que la señora gerente de la empresa compró 72 colores, unos marcadores, yo me los compré. Y no falté ni a una reunión de esas que Jaime Guerrero. Yo sabía dónde estaba Jaime Guerrero el lunes, allá caía. Yo sabía dónde estaba el martes, allá caía. Yo sabía dónde estaba el miércoles, allá caía. Sí, un día le dije, póngame a hacer algo en la iglesia. Y me dijo, sí, la niña que virutea y no ha vuelto, ¿tú puedes hacer eso? Y yo dije, pues sí, si eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Yo en mi casa no hacía nada, mi mamá supiera qué tal. Y comencé a hacer la que hacía el oficio en la iglesia. Después me dieron otro carguito, pero yo le puedo limpiar esos vidrios y yo le puedo limpiar esos libros. Y me dijo, entonces yo ¿por qué no compro unos libros y usted los vende y me lleva? Le dije yo, claro, yo lo puedo hacer. Y así comencé. Ya hace 44 años, y 44 años, y aquí estoy, agradecidísima con Dios, ¿sí? Mire, yo hice 6 primeros bachilleratos, toda la vida oí como mi mamá le decía a mis hermanos, ustedes ¿por qué tan inteligentes, esta muchacha tan bruta? ¿Qué hacemos con ella? Mi mamá le pagaba más plata a la monjita para que no me echara del colegio, ¿sí? Y me decía, dejémosla ahí, a ver si algún día gana un año o algún día hace alguna cosa. Pues el año que yo recibí al Señor Jesucristo, gané el año. Le quiero decir que en la universidad yo estudié Derecho, y le quiero decir que en la universidad no fui buena, fui excelente, ¿sí? Y en el seminario también, y en lo otro que hice también, porque Cristo es la diferencia. Nada más. Mi mamá no pudo creer en mí, pero yo sí creí en Dios. Mi mamá decía, pero ¿quién se va a casar con esta? ¿Quién? Tan chiquita, tan feíta. No se ha casado Marta, que es casi reina de belleza, que mide 1,75. ¿Cómo se va a casar Dora, que no mide ni que era 1,50? ¿Sí? Y un día yo le dije, mira mamá, Dios tiene un nombre especial para mí. Solo que es que yo no soy como las demás. Yo no soy, con este sí, con este no, con este sí me caso. Yo no espero, yo voy a esperar en el Señor. Y todas se casaron a mi alrededor, todas las de la iglesia se casaron, menos yo. Y las que en ese entonces se casaron, ninguna tiene marido, a no ser que sea el segundo o el tercero, ¿sí? Pero yo esperé en Dios, y esperé lo mejor, y lo mejor llegó, porque Dios establece la diferencia, ¿sí? Entonces, yo soy como la antítesis de esto que les voy a decir. Y por eso le conté mi testimonio. Porque esta mamá le decía a Lemuel rey, ¿sí? Desde que estaba así. Y le dijo 5 cosas que marcaron el destino de Lemuel, el rey Lemuel. Él comienza diciendo palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su mamá. Y lo primero que el papá y la mamá le tienen que hacer saber y hacer sentir a un hijo es que los aman. Esta mamá le dijo, ¿y qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis anhelos? ¿O qué hijo de mis deseos? Un muchacho que es amado en su casa reiteradamente. Oye, que se le ama, que se le valora, que se le respeta. Es un muchacho o es una muchacha que no va a buscar el amor en las calles. A los hijos hay que decirle las 24 horas del día que los amamos, que son hermosos, que son valiosos, que son talentosos. Y esta mamá le dijo eso al rey Lemuel, tú eres el hijo de mis deseos. Cuando yo te sentí en mi vientre, mi alma comenzó
a saber quién eras. Cuando yo te sentí en mi vientre, mi vida comenzó a tener sentido. Tú eres el hijo de mis anhelos. Un muchacho que crece oyendo estas palabras va a saber identificar qué es el amor verdadero, y va a saber que el amor verdadero se encuentra en los atrios de Jehová y no se encuentra ni en un hombre ni en una mujer. Todos los que nos casamos esperando que éste me adorara, al muy poquito tiempo nos damos cuenta que jamás te va a adorar, ¿sí? Y el hombre también, no, esta es la solución para todos mis problemas. También se equivocó, porque el único que puede hacer una persona diferente es Dios. Esta mamá le dijo a este muchacho que lo amaba, aún antes de nacer, porque le dijo, tú eres el hijo de mis deseos. ¿Sí? Tú eres el hijo de mi vientre. Hay que decirle a los hijos que no fueron un accidente en nuestra vida. Hay que decirle que fueron anhelados. Nosotros en todos los cumpleaños de Lisa y Checho le partíamos la torta, le soplábamos la vela y le comenzábamos a contar las mismas historias. Le contábamos con cuánto amor. Sergio llegó con carritos sin saber que yo tenía un hombre en la barriga, pero él llegó con unos carritos. Con cuánto amor le hicimos el ajuar, con cuánto amor soñábamos con los nombres que les íbamos a poner. Hasta que Sergio un día creció y me dijo, ay mamá, ya esa me la sé de memoria, ya no más, no me siga hablando de lo mismo. Pero todas estas cosas hacen que los muchachos se afiancen, tengan una alta estima, no se regalen en las calles, que sepan diferenciar lo divino de lo profano, lo santo de lo impío. Todo ese amor y esa aceptación y esas palabras de valoración que reciben en sus casas, en las cuatro paredes. Nosotros adentro formamos lo que se va a mostrar afuera. Entonces, esta mamá hizo muy bien ese papel. Yo no sé si usted sabe lo que dice Éxodo 15:9, pero dice, el enemigo dijo, ¿sí? El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá a mi mano. Entonces, si eso dice Satanás, ¿usted no cree que esto es palabra de Dios y que realmente nos tenemos que cuidar de Él? Y que la mejor forma de cuidarnos es la santidad, es buscar a Dios todos los días. Es conocer la palabra, es decirle al hijo y a la muchacha, no juegues con fuego, algún día te quemarás. No es decirle a los hijos, no te juntes con personas que no te van a hacer el bien. Lo que pasa es que al menos en nuestro país, las mamás y los papás ya le tienen miedo a los hijos porque los ven más grandecitos. Pues mi hijo mide como unos 75, pero yo no le tengo miedo. Es como muy estudiadito, pero yo no le tengo miedo. Y siempre, a donde está, siempre le estoy diciendo, ¿oraste hoy, Checho? ¿Qué te enseñó Dios hoy? ¿Sí? No me interesa que hayan estudiado mucho. Y a mi muchacha que tampoco vive con nosotros, siempre le estoy diciendo, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Sí? ¿Con quién estás saliendo? ¿O con quién saliste anoche cuando no me contesta temprano? Hay que estar ahí, porque el enemigo dijo. Y eso también es para usted y para mí. Y sabemos que tenemos que tener, que la guerra espiritual se pelea desde la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero no es más, no es por demás hacer estas otras cosas. Entonces, ¿cuán importante es decirle a los hijos que los amamos? Cuán importante es celebrar fechas importantes con ellos. ¿Sí? Siempre hacerles notorio que ellos son importantes para nosotros, que después de Dios, que después del papá o que después de la mamá, ellos son el mejor regalo, ¿sí?, que Dios nos pudo dar y que nosotros somos responsables de ellos. Mire, Eclesiastés 8:11 dice que si usted no le da con la vara al hijo después de que ellos cometen una falta, el corazón de ese muchacho se va a inclinar al mal. Y en nuestro país se ha puesto tanto de moda los derechos de los niños que los papás ya no castigan, ¿sí? Y todo muchacho no castigado es un delincuente en potencia. No disciplinado, no exhortado, es un delincuente en potencia. En nuestro país hay muchos delincuentes de cuello blanco,
¿sí? Que están en todos los estamentos de nuestro gobierno, porque sus papás y sus mamás, a lo mejor lo que dijo Mauricio Vargas, tenía toda la razón. Siempre se pasan por la faja la ley, y Dios vino en la persona de Jesucristo a cumplirla. Entonces esos muchachos que son amados, sí, les va a ser mucho más fácil cumplir el propósito de Dios en esta tierra. ¿No cree usted lo mismo? Cuando no dicen amén me preocupa. El segundo paso es hablarle del no des. Ahí dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos lo que destruye a los reyes. Es exhortar. Mire, de los 0 a los 2 años se besa y se abraza, se apachicha, ¿sí? De los 2 a los 14 se exhorta, de los 14 a los 20 se conversa, y de los 20 para adelante se ora. Porque ya muchos papás no tenemos nada que hacer en la vida de los muchachos después de los 20 años. Ya están viciados, ¿sí? Ya están viciados. Además, los que saben, los que escriben, los médicos, los neurólogos, dicen que en el cerebro tenemos unas eyes que se van llenando y que se llenan de los 0 a los 2 años, que se pueden llenar de gritos, se pueden llenar de ira y de violencia, o se pueden llenar de amor y de palabras de valoración. ¿Qué podemos hacer con los otros, los que no han pasado por ahí? Lo segundo es exhortar, no des. ¿Por qué no hablamos con los hijos de estas cosas? Hijo, esa niña con la que estás saliendo no te va a llevar al bien. Hija, no es bueno que salgas con ese muchacho. No, ya no decimos nada. Vemos cómo las hijas siguen al cuarto a ver televisión con el novio a puerta cerrada y no levantamos la voz para decir nada. O vemos cómo los hijos llegan con sus novias a sus cuartos y no decimos nada. Y aquí está diciendo que este muchacho, el rey Lemuel, le contó a toda su gente: yo soy un buen hombre porque mi mamá me dijo que había un tiempo para dar. No des a las mujeres tu fuerza, ni te juntes con gente que va a destruir tu vida. Y hay un tiempo para hacer eso. Hay un tiempo. Cuando yo le dije a Dorados que hiciéramos encuentros, que hiciéramos congresos de este ministerio, me dijo: Dora, ¿pero qué vamos a enseñar? Yo le dije: contemos lo que hacemos usted y yo, lo que hicimos usted y yo con los hijos. Entonces, yo siempre les cuento que yo cogí a Sergio Paulo cuando era un bebé, ¿sí? O cuando le estaba dando leche materna, y le decía: nunca robarás, nunca mentirás, nunca tocarás a una mujer antes de casarte, nunca robarás. Y le hablé de todos esos no y de todos esos nunca. Un bebé de 1 día, de 2 días, de 3 meses, ¿qué se va a acordar? Y un día me llamó de los Estados Unidos y me dijo: mamá, sacamos tan buenas notas en un examen que todos se fueron a celebrar. Y yo les pregunté: ¿pero ustedes qué van a ir a hacer? A tomarnos una cervecita, le contestaron. Una universidad cristiana le estoy hablando. Y él dijo que no fue. Y me dijo: mamá, yo creo que yo tengo una incapacidad para pecar. Dios lo hace. Crea eso. Nosotros levantábamos esos hijos al cielo y les decíamos: les incapacitamos para pecar. Hay un tiempo para hacer eso. Ojalá los que todavía tienen tiempo lo hagan. A nosotros nos dio resultado. A nosotros. ¿Ah? Los nietos, los sobrinos. Claro que sí. No des. Miren, la historia cuenta en Jueces 16:16 y Jueces 16:17. Dice que Dalila presionó de tal manera a Sansón que él, no pudiendo más, dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces él abrió su corazón y le dijo que su cuento estaba en el cabello largo. Satanás mantiene presionado a nuestros hijos, las redes sociales. ¿Cuántos muchachos no caen en inmoralidad sexual por demostrar que ellos eran más? En la universidad decían: levanten la mano las que son vírgenes, y yo ahí mismo la estiraba así de grande.
A mí no me daba pena decir quién era. Sí, pero yo sabía que había conmigo muchas niñas que no habían tenido relaciones sexuales y les daba pena levantar la mano. Levantan la mano, nos ponían cualquier clase de apoyo y yo siempre estaba en primera fila, porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿No dice la Biblia que es poder de Dios? ¿Sí? Primeramente para nosotros, los que creemos. Pero hay muchas niñas que no tuvieron el amor suficiente en la casa, entonces en la calle se rinden y se entregan muy fácilmente. Mire, ore diciéndole a Dios, muéstrame qué hay en el corazón de los hijos. Cuando usted no tiene una buena relación con ellos, unas buenas conversaciones con ellos, dígale, muéstrame qué hay en el corazón de él. Muéstrame qué tiene mi hija cuando dice, es que me voy a acostar porque tengo dolor de cabeza o porque el cólico menstrual ya no lo soporto. Muéstrame qué hay en el corazón de ellas, porque los muchachos son muy buenos para ocultar lo que tienen y qué bueno que lo puedan hablar con nosotros. Qué bueno que nosotros podamos ser esa ayuda que ellos tanto están necesitando. Mire, qué visión tan grande la de esta mamá cuando le dijo, no des tus caminos a lo que destruye a los reyes. Léale la Biblia a sus hijos cuando están chiquitos o póngansela si está muy ocupada. Nosotros compramos todas las películas cristianas que habían hasta el momento. Nos inventamos en la sala de mi casa, en una de las salas de mi casa, un colchón así grueso y todos los días les poníamos películas cristianas. Ahí jugando con ellos, todo en la escuelita dominical cuando le iban a enseñar a los niños, dijo, no, porque no sacan a Lisa y a Sergio Pablo porque es que ellos se lo saben todo, ¿cierto? Entonces ellos para todo levantaban la mano. Hay un tiempo para hacer eso, ¿sí? Primera de Timoteo dice 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados de muchos dolores. Míreme, lo que le voy a contar no es un cuento, yo lo viví. Enseguida de mi casa había un matrimonio muy bonito y tuvieron 3 hijos. Y allá los muros que dividían una casa de la otra eran muy bajitos. Así que lo que se hablaba acá se oía allá y lo que se hablaba allá se oía acá. Y nosotros oíamos cuando ese muchacho dijo que quería estudiar medicina, el papá se la pagó con todo el amor. Y cuando salió no podía conseguir trabajo. Y el papá le dijo, mire mi amor, mientras lo vean, haga dinero. A lo bien. Y cuando no lo vean, haga dinero. Yo le quiero decir que ese fue el primer hombre en Colombia, ¿sí?, que les enseñó a tragar la droga a las personas. Fue el primero que le abría los glúteos a las mujeres y les metía la droga. En Estados Unidos la recibía a sangre fría, le abría los glúteos y el estómago, le sacaba la droga y las dejaba morir en las carreteras. Ese muchacho que el papá le dijo, cuando no lo vean, haga dinero como sea. ¿Cómo estamos nosotros haciendo con nuestros hijos? A veces estamos tan ocupados, pero ayer Sergio decía que, y alguien más dijo que el primer ministerio de un papá y una mamá es su casa. Pero estamos tan ocupados de pronto en las iglesias y de pronto haciendo las cosas bien que nos olvidamos de ellos. Nosotros mismos, yo misma, pagué con mucho dolor mis ausencias en la vida de Elisa Zapata, de mi hija, ¿sí? Ella misma una vez me dijo cuán mal estaba porque yo la había dejado sola mucho tiempo. Y yo no estaba haciendo nada malo, estaba predicando la palabra. Y yo le dije, si pudiera devolver el tiempo lo haría, hija mía. Claro que sí, yo lo haría. Pero ¿qué puedo hacer ahora? Pedirte perdón. Todo el tiempo le pedía perdón, todo el tiempo llorábamos las dos, todo el tiempo nos las abrazábamos. Pero al pasar el tiempo ella me volvía a decir, es que cuando yo estaba sola, todo esto que los muchachos saben decir, porque son unos manipuladores de miedo. Hasta que un día le dije, mire mijita, hasta aquí, pase la vuelta, dele la vuelta al libro de su vida. Ya le pedí perdón, si pudiera devolver el tiempo lo devolvería. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay que dedicarle tiempo a ellos. Y no como dicen los psicólogos, tiempo de calidad. Sí, hay que dedicarles tiempo. Tiempo de mirarlo a los ojos. Tiempo de abrazarlos, tiempo de decirle, quiero que sepas que nunca vas a estar solo, que yo siempre voy a estar, que siempre voy a estar contigo. No porque se manejen bien, no porque les vaya bien en el colegio, no porque sean excelentes, sino porque son nuestros hijos. Los amamos simplemente por eso.
Nada más por eso. No son ese que hay que echar de ladito porque no hay nada que hacer con él. Son nuestros hijos. Dios los puso en nuestro vientre y la Biblia dice que hemos dado a luz para bendición. Son bendición. Y así los tenemos que ver. Vean. El tercer paso es hablarles del no es. Déjame ese amor. Este es. Esta mamá le dijo a su gente que la mamá le decía, mi mamá me decía, no es de los reyes, no es de los reyes, Olemuel beber vino, ni de los príncipes la sidra. No es de ti, hijo mío. ¿Para qué te metes con esa niña? Sí, no voy a hablarle mal de ella. Mire, cuando Elisa tenía 15 años nos llevamos la mayor sorpresa de nuestra vida. Mi casa se mantenía llena de jóvenes. Allá no mercábamos, mecateábamos, comprábamos todo lo que comían los muchachos, así le decimos en Colombia, mecato. Y el 24 de diciembre llegó uno de esos muchachos que frecuentaba tanto nuestra casa con la mamá. Y bueno, que pasen. Y fueron a pedir permiso para visitar a Elisa como novio. El Yeyo y yo casi nos tragamos la lengua, no sabíamos qué decir. Novio, ¿qué es eso? 15 años. Y el Sergio Pablo sacó pecho y le dijo, usted ya hizo pacto con las manos, usted ya hizo pacto con los ojos, ya le dijo a Dios que con sus manos no iba a tocar ninguna virgen. Y si no lo ha hecho, este es un buen momento para hacerlo, rodíllese y oremos. Y el Yeyo y yo, mudos. Pues ahí estuvo Elisa, el primer novio, a los 15 años, y nosotros así. Se convirtió en un hijo más. Para donde nosotros andábamos, él estaba con nosotros. No nos podemos volver enemigos de nuestros hijos. Ella, después de que terminó con él, dijo, ay mamá, qué error tan bravo. De ninguna manera, enseñémosles que los novios se tienen que tener después de los 20 años. ¿Sí? Conchuda. O conchudo le decimos en nuestro país. No des. Hay un tiempo. Vamos en el no es. Lemuel era pequeño y su mamá ya lo veía como un rey. Le decía, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. Yo no sé aquí, pero en Colombia a los muchachitos les enseñan a beber desde que nacen. Meten el dedo en el ron o en el aguardiente o en el sinónimo de tequila aquí y le ponen en la lengüita para que aprendan a ser machos. Entonces a los muchachitos hay que leerles cosas como esta. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Ninguno que por su causa yerre es sabio. Caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres, el que ama el vino y el que ama muchos perfumes, no se enriquecerá. ¿Para quién los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que no dejan el vino, para los que van probando misturas. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente y causa dolor como un áspid. ¿Por qué no le explicamos eso a los muchachos y a las muchachas? ¿Usted no cree que muchos de los males empiezan en los jóvenes a través del licor? Entonces, ¿por qué no les enseñamos eso? Además dice ahí que los que beben olvidan. Sí, no es lo mismo. Un día en la universidad me dijo, pero ¿por qué no tomas? Tómate siquiera un aguardiente, una cerveza. Y le dije, mire, porque no es lo mismo una mujer sobria que una mujer con dos aguardientes encima. Sí, algo pasa en las mujeres, pero se les baja la blusa o se les sube la falda. Algo pasa, por eso no bebo. ¿Sí? Aquí dice, porque olvidan. No dice ahí, no dice así su texto. ¿Sí? Pues quizá, el número 5, pues quizá bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo la ve? Ahí lo dice. Los que beben olvidan cuando se ponen contentos. ¿Sí?
más en gente adolescente, en que no tienen la experiencia. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Eso lo dice la Biblia. No piensan en convertirse a su Dios, pues en medio de ellos hay un espíritu de fornicación y no conocen a Jehová. Esto lo dice la Biblia. Los que viven en Dios no necesitan beber, no necesitan droga, no necesitamos nada. ¿Sí? No dice ahí que le den el vino a los amargados y a los que tienen bajito ánimo. Ahí dice, mi mamá me decía que bebieran los amargados, ¿sí? Y eso le podemos enseñar a los muchachos. Tú no necesitas beber, que beban los que realmente lo necesitan. Dice, para que se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su necesidad. Y para eso beben muchos jóvenes, para olvidar lo que les pasó cuando eran pequeños, para olvidar lo que fueron sometidos cuando fueron pequeños. Muchos se drogan y muchos beben por eso. Y esta historia nos dice que esa es la tercera cosa que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos. El cuarto paso que dice ahí este texto, dice, abre tu boca, sé ojos al ciego, pies al cojo, no seas indiferente al dolor de los demás. Que sus hijos vean que ustedes se preocupan por los demás. Nosotros cuando nuestros hijos eran pequeños, toda la vida tuvimos desayunaderos y almorzaderos, toda la vida, pero íbamos a llevar comidas a un lugar que nadie iba, nadie. Los taxis nos dejaban con las ollas como a una cuadra del lugar. Nosotros teníamos que coger esas ollas porque los niños estaban esperando el almuerzo para seguir su jornada estudiantil. Y Sergio cogía esa olla de una mano y yo de la otra. Y bajábamos a una cosa así para darle la comida a esos muchachitos. Mientras estábamos dando la comida, se oían siempre disparos. Y esos muchachitos, como nosotros nos queríamos meter en la olla de los frijoles o el arroz. Y los muchachitos decían, ahí cayeron 3. Ahí cayeron 2, a ellos no les importaba. Después ahí en ese lugar donde nosotros dimos comida tanto tiempo, donde enseñamos la palabra de Dios tanto tiempo, hicieron una película que nos hizo famoso, Sin senos no hay paraíso. Que a donde van nos preguntan por eso. ¿Ustedes son de Pereira? Y yo le digo, sí, de los buenos, porque la gente que me rodea a mí es de la buena, ¿sí? Vamos a predicar el evangelio, vamos a llevar ropa, vamos a llevar comida, vamos a enseñar la palabra allá a esos lugares donde nadie va a esos lugares. Y nosotros así lo hacíamos para que nuestros hijos vieran que ellos eran unos afortunados en tener más que los otros y que mantuvieran siempre un corazón y unas rodillas dobladas delante de Dios, porque somos de esa clase de gente que Dios nos había bendecido. Afortunados, porque Dios estaba de nuestro lado. Hay que enseñarle eso, sí. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos, sí, que defiendan a los demás. ¿Cómo no? Sí, usted sabe cuánta gente, y ustedes lo saben de primera mano, cuánta gente está en las cárceles, sí, siendo inocente, porque gente que sabe que ellos no hicieron esas cosas, que hicieron esas cosas, gente que sabe eso, no los defendió en un momento dado. Hay que enseñarle a los hijos eso. Abre tu boca por el que no la sabe abrir, defiende al que no sabe defender. El quinto punto, porque no tengo sino 5 minutos. Juzga con justicia si es que te atreves a juzgar algún día. Juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mire, Levítico 19:15 dice, no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La Biblia dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol de acera cerca al altar de Jehová. No seas un día bueno y un día malo, o no seas un poquitico bueno y un poquitico malo. Yo no estoy diciendo que ustedes tengan un problema, les estoy diciendo que todos podemos tener la solución en nuestras manos.
Los que todavía tenemos hijos por los cuales podemos, todos tenemos hijos por los cuales podemos orar, otros por los cuales podemos conversar, otros por los cuales tenemos que apapachar y otros con los que tenemos la obligación de conversar. Esta es nuestra visión de padres y madres que oran por los hijos, que fue lo que le dije yo a Jaimito cuando le dije, ¿y nosotros de qué vamos a hablar? Amigo, habla de lo que tú haces. Eso es lo que nosotros hacemos. Somos un equipo de personas, de 14 personas, que vamos diciendo por todas partes donde nos abran las puertas, que no nos conformemos con los hijos en el estado en que están, porque Dios dice que nuestros hijos pueden ser mejores. Solo que tenemos que cambiar nuestra manera de hablarles, nuestra manera de verlos. Tenemos que verlos como Dios los ve, y Dios dice que hemos dado a luz para bendición, y que ellos son una bendición en sí mismos porque son de Dios y porque son nuestros hijos. Que Dios les bendiga.